IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Voces del Claustro, un programa del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Hola, muy buenos días. Esto es Voces del Claustro, el programa semanal del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como siempre, estoy aquí presente con ustedes. Soy su amiga Alma Sánchez Hernández y hoy, en ausencia del doctor Huitalo Morales, con mucho gusto voy a conducir este programa. Sean bienvenidos todos nuestros cibernautas. Transmitimos, recuérdenlo, por Radio IUS Multimedia y agradecemos este espacio que nos autoriza el doctor Raúl Contreras Bustamante para poder estar en comunicación con ustedes. Nuestras redes sociales ya las conocen y para aprovechar el tiempo, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro querido invitado. Él ya es amigo de este programa. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones y verdaderamente, bueno, pues siempre es muy interesante platicar con él y de hecho le agradezco públicamente que un curso que está dando en la facultad sobre víctimas, sobre derecho de víctimas, haya nacido justamente aquí en este programa. Así es que él es parte de este programa. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues hasta a nuestro gran amigo, el maestro Adrián Polanco Polanco. Maestro Polanco, buenos días. Muy buenos días, doctora. Qué gusto que esté aquí, maestro. Y para que iniciemos, voy a brevemente compartirles a nuestros radioescuchas una síntesis curricular que a pesar de que él es tan joven, ya tiene una gran trayectoria académica y profesional. Pero nada más, pues, son unas cuantas líneas, porque él es muy modesto, y también eso habla de su inteligencia, ¿verdad? Y de su brillantez. Y solamente voy a darles a conocer algunos puntos. El maestro Polanco hizo la maestría en Derecho y obtuvo el grado con mención honorífica en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La licenciatura en Derecho también la obtuvo con mención honorífica también en nuestra facultad. Su experiencia profesional es sumamente amplia. Sin embargo, vamos a ser muy concretos. Él es investigador externo adscrito al Instituto Vasco de Derecho Procesal en España. Es investigador externo adscrito a la Universidad de Medellín, Colombia. Investigador externo adscrito a la Escuela de Altos Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Capacitación de Lima, Perú. Investigador externo adscrito a la Universidad Privada Antonio Guillermo Urelo de Perú. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo en México. Dictaminador nacional de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Consejo Consultivo de la revista de Investigación Jurídica, Avances de la Facultad de Derecho y de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urelo de Perú. Miembro adherente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y miembro del Instituto Vasco de Derecho Procesal en España. Es copropietario del bufete jurídico Polanco y Polanco. Su experiencia docente como
en la Facultad de Derecho es como profesor de asignatura, en la licenciatura y posgrado durante el periodo 2008 a 2018. Ha diseñado e impartido los cursos intersemestrales para actualización a maestros maestros de la facultad sobre introducción al derecho de víctimas en materia penal, derecho de las víctimas en el procedimiento penal, que forma parte del programa de actualización docente en el posgrado de Derecho de la UNAM. Su actividad docente también la ha realizado en el extranjero. Ha impartido clases y conferencias en países como España, Colombia, Argentina y Perú. De verdad, maestro, yo sé que usted ha hecho mucho más, pero tan solo con lo que acabamos de exponer, de verdad, su trayectoria docente, profesional, como postulante es bien, bien amplia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, maestro. De verdad se lo reconozco y se lo agradezco. El día de hoy, el maestro Polanco me pidió que su exposición tuviera como denominación la siguiente. Es una pregunta. ¿Es necesaria una teoría de la libertad de expresión en México? Desde el título me parece muy interesante, maestro. ¿Cómo podríamos iniciar la plática con esta pregunta como título de la plática? Muchas gracias, doctora. Gracias a las autoridades de nuestra facultad, gracias a las autoridades del posgrado que me permiten estar aquí, al claustro de doctores. Siempre es un gusto, un placer y un privilegio poder venir a charlar con ustedes. Las consideraciones o la consideración central de mi plática, de la charla que vamos a tener, consiste propiamente en analizar si es necesario establecer ya desde el punto de vista teórico-dogmático alguna teoría que se encargue de analizar a la libertad de expresión. Cada día escuchamos muy frecuentemente que sale a colación esta palabra: mis derechos a la libertad de expresión. Por lo cual, si nosotros hacemos una revisión somera y posteriormente profunda respecto de la bibliografía y de las resoluciones jurisprudenciales y judiciales que hemos tenido en nuestro país al respecto, vamos a ver que la libertad de expresión es un tema que no ha sido investigado a gran profundidad. Ahí tenemos una deuda con esta institución. Por lo tanto, es necesario preguntarnos en un primer lugar, ¿qué es esto de la libertad de expresión? ¿A qué se refiere? ¿O qué es lo que va a estudiar esta teoría, esta rama del saber jurídico? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la teoría o la doctrina de la libertad de expresión se refiere al estudio de una clase de actos protegidos declarados inmunes a las restricciones legales a las cuales están sujetas otros actos. Es decir, vamos a ver que existen actos protegidos o declarados inmunes respecto de restricciones. ¿A qué actos se va a referir propiamente esto? A actos del habla, a actos de expresión, en cualquiera de sus diversas vertientes. Entonces, debemos de partir en un primer lugar que se puede establecer una limitante o no a los actos de expresión del pensamiento. La teoría de la libertad de expresión se va a enfocar a analizar cuáles son estos actos de expresión del pensamiento y además tendrá que dar una explicación de la naturaleza y las razones de su carácter privilegiado. Es decir, vamos a tener actos que expresemos de nuestro pensamiento, ya sea oral, escrito, mediante símbolos, imágenes, películas, pinturas, etcétera, 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 que pueden ser privilegiados, es decir, que no van a ser objeto de censura
y va a haber otros que sí pueden ser objeto de algún tipo de censura. Cuando empleo la palabra censura, me refiero desde el aspecto del Estado limitando la emisión de estos actos de expresión del pensamiento. Cuando lo realice un particular, ya veremos que tendrá otro nombre. Pero propiamente, de acuerdo a la teoría internacional, la censura es emitida por la propia autoridad. De aquí que vamos a partir y analizar que en nuestro país la libertad de expresión se encuentra consagrada en el artículo 6º constitucional. Por lo tanto, es considerado como un derecho humano. Entonces, vamos a ver qué es lo que establece nuestra Constitución respecto de la libertad de expresión. Hay que analizar en un primer lugar que nuestra Constitución retoma la vertiente de la libertad de expresión denominada consecuencialista, es decir, hay una consecuencia del acto de expresión del pensamiento que debe de ser protegida o no. ¿Qué quiere decir esto? Esta teoría que retoma nuestra Constitución señala que los actos del lenguaje, como ejemplo, hay que ver y analizar que las consecuencias buenas de permitir que se realicen de una manera ilimitada pueden ser mejores que una restricción. Por ello, se pretende determinar si este tipo de actos pertenecen a un género privilegiado, que es el de la protección, y esto se va a hacer en virtud de que tendrá mayor número de consecuencias buenas que si se prohíbe la expresión del mismo. Y es decir, la idea de limitar el pensamiento, pues sabemos que no es nueva y ha estado presente en todos los países y en todos los regímenes. De ahí que en las constituciones democráticas, propiamente emitidas a principios y a mediados del siglo XX, se estableció textual y literalmente la necesidad de proteger la libertad del pensamiento. Por lo tanto, nuestra Constitución, al estar en este periodo, vamos a analizar que retoma esta teoría, esta doctrina de las consecuencias del acto. Y por lo tanto, nuestra Constitución va a establecer 6 límites. Hoy en día es vigente el debate si existen derechos humanos o libertades absolutas o no. Hay derechos absolutos y hay derechos relativos. La libertad de expresión entra en estos derechos relativos. Va a tener ciertos límites, pero recordemos que estos límites se tienen que establecer en la propia Constitución. El texto constitucional, siempre que haya una restricción a un derecho humano, debe de ser establecido por la propia norma suprema y no dejarle esta carga a las normas secundarias. Si analizamos el texto constitucional, podemos encontrar 8 supuestos de restricción a la libertad de expresión, expresamente señalados por nuestra Constitución. El primero de ellos son los ataques a la moral. Posteriormente tenemos ataques a la vida privada, ataques a derechos de terceros. Hay que analizar que estos 3 primeros supuestos los podemos englobar en la limitación general que se le conoce como delitos o ataques al honor de las personas. Y hay que ver cómo se van estableciendo, cómo se van configurando, de tal modo que no todo puede ser un ataque a la vida privada, un ataque a la moral o un ataque de derechos a terceros. Hay que establecer que nuestra Constitución deja abierto el margen para que el legislador secundario llene
¿qué vamos a entender por un ataque a la moral? Ya entraré al estudio de cómo ha sido legislado en nuestro país estas situaciones. Veamos los siguientes supuestos. El siguiente supuesto es que con la expresión del pensamiento se provoque algún tipo de delito o se perturbe el orden público. Estos dos supuestos es lo que conocemos como ataques a la paz pública. Y estos hay que analizarlos también, porque tal parece que le dan demasiada importancia a la expresión de un discurso que puede cometer estas situaciones. Es decir, que una persona emita un discurso llamando a cometer un delito, pues no quiere decir que forzosamente se va a cometer un delito. Y hasta donde yo recuerdo, el derecho penal es un derecho de autor. El pensamiento no delinque, nos enseñaban en la licenciatura. La mera expresión de que hay una intención o llamar a que se cometa un ilícito, creo yo que habría que analizar. Lo mismo ocurre con perturbar el orden público. Creo que se le da demasiada importancia al mensaje y poca al auditorio. Tal parece ser que si alguien sale a gritar, cometamos un ilícito, ahí vamos a ir todos a cometer el ilícito. Pero bueno, son límites establecidos comúnmente para la libertad de expresión. Que perturbe el orden público. Si yo voy a un estadio y empiezo a gritar, hay una bomba o hay fuego, pues generalmente o regularmente lo que voy a ocasionar va a ser una estampida humana o un desorden público. Entonces, provocaría yo el pánico. Creo que sí va a existir límites, pero hay que analizar o hay que establecerlos bien. Estos primeros supuestos que he señalado vienen establecidos en el artículo 6 constitucional, pero después vamos a encontrar otro tipo de limitaciones más adelante en la Constitución. El artículo 24 constitucional establece una limitante a la libertad de expresión de los líderes de culto, al señalar que no pueden llamar al voto o hacer proselitismo desde los templos, desde el púlpito. Esta limitante a la libertad de expresión, creo yo que también merece ser analizada, debiese ser estudiada ya en un contexto actual. Esta limitante se estableció, si mal no recuerdo, mínimo en la Constitución del 17, pero creo yo que se estableció desde la Constitución del 57. Del 57. Entonces, habrá que analizar si en el contexto que se expidió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, es aplicable al siglo XXI. Hay otros países donde válidamente las iglesias, las comunidades religiosas pueden válidamente apoyar y llamar al voto para el candidato que ellos consideren. Hay que analizarlo, reitero. Otra limitante constitucional a la libertad de expresión lo tenemos en el artículo 41, fracción tercera, apartado C de la Constitución Federal, que establece que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y los candidatos deberán de abstenerse de realizar expresiones que calumnien a las personas. Es decir, con motivo de una campaña electoral no se puede calumniar ni al candidato opuesto ni a ninguna otra persona. También es una limitante a la libertad de expresión. Habrá que analizar si esto se respeta. Yo escucho y leo diario, hoy que estamos viviendo un periodo electoral, y veo bastante de ambos lados, de cualquier lado, que la regla es la calumnia, y no, me parece que esta limitante al pensamiento no está siendo respetada. Y por último, se establece una limitante en el artículo 20 constitucional para los medios de comunicación, al indicar que los medios de comunicación no pueden presentar al sujeto investigado, al imputado, como culpable.
Por lo tanto, se tiene que decir que es un presunto que está siendo investigado, se tiene que guardar su identidad, tanto fisiológica como su nombre. Esto se debe a que el impacto que puede tener que se te presente ya como culpable ante los medios de comunicación se traduce en una presión para el Poder Judicial. Si ya me presentaron ante la televisión como culpable y después salgo absuelto, bueno, esto se convertirá en una presión social en contra del Poder Judicial. O dos, puede influir en el juzgador, crearle algún tipo de prejuicio, si ya vio en todos los medios de comunicación las cuestiones referentes al ilícito que a él le toque juzgar. Por lo tanto, es otra limitación. Dense cuenta que estas limitaciones a mí me parecen interesantes, muy válidas, y hay que irlas estableciendo y analizando. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la legislación secundaria cada vez va apareciendo número o un mayor número de figuras que se encargan de cercenar la libertad de expresión. Es muy común que en los estados, no me refiero únicamente en México, particularmente lo veré en México, pero en muchos estados se establece como límites a la libertad de expresión las figuras con distintos nombres. Normalmente le conocen como delitos contra el honor, que pueden ser calumnias, injurias o difamación. Estos principalmente son utilizados por servidores públicos que al verse inmiscuidos en algún tipo de investigación se dicen calumniados, injuriados o difamados e inician un procedimiento en contra de el periodista o quien se haya atrevido a publicar esta circunstancia. Otro instrumento utilizado es que se prohíbe o se sanciona la incitación a la violencia. Otra vez, el legislador parece tener una bola de cristal y puede predecir qué discursos pueden incitar a la violencia y cuáles no, lo cual a mí me parece que sale de la esfera de lo jurídico. Tendríamos que analizar si esto puede configurar un delito en dado caso o no. Porque nuevamente, creo que se le está dando demasiada importancia al mensaje y poca al auditorio. Y el último es lo que conocemos como apología del delito o del vicio. Es decir, al momento que yo realice mi acto de expresión del pensamiento, no puedo estar glorificando una conducta ilegal o inmoral. Y aquí en este apartado, pues encontramos cuestiones muy interesantes. Se escucha que se quiere prohibir que se reproduzca la música en el género del reggaetón. Ha habido varias propuestas legislativas al respecto. La apología del delito, incluso hoy en el radio público, no se puede hablar de narcocorridos, de narcoseries, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que analizar. Pero, ¿qué ocurre? Veamos qué nos dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En su principio 10 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, indica nuestro sistema de protección que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe de estar garantizada solo a través de sanciones civiles. En los casos que la persona ofendida sea un funcionario público o una persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, propiamente la Corte Interamericana, ha señalado que es violatorio de derechos, atenta a la libertad de expresión,
que se sancione en la vía penal estos famosos delitos contra el honor. ¿Qué tenemos en nuestro país? Bueno, que a partir del año 2007, por distintas recomendaciones internacionales, el Estado mexicano derogó del Código Penal Federal los famosos delitos contra la honra. Lo que acabo de decir, calumnia, injuria, fueron derogados del Código Penal Federal. No obstante ello, bueno, surge una tendencia a derogar la sanción vía penal. ¿Qué se estableció? Si existe algún tipo de afectación a la honra, que sea en la vía civil, con los procedimientos debidamente establecidos. No obstante esto, bueno, varias entidades federativas de nuestro país han ido derogando paulatinamente esta circunstancia. Al día de hoy, todavía quedan en 2 entidades federativas que no han derogado delitos como los que acabo de decir contra el honor. Entonces, hay que analizar hacia dónde va la tendencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la tendencia de volver a legislar en contra de la libertad de expresión es vigente, es actual. Recordemos el caso de la ley antimemes en el estado de Veracruz, donde se estableció una ley donde se sancionaba el compartir estas figuras, estas imágenes en plataforma digital, donde se ridiculizara a un servidor público por considerarlo un atentado a la moral. Esta norma fue aprobada por el Congreso local, pero fue vetada por el gobernador de esa entidad en su momento. No tan lejos, en julio del año pasado, vamos a recordar que también empezó a circular la idea de que en el Congreso Federal, ahora sí a nivel de toda nuestra república, se censurara el uso de estos memes. Y se le conoce como ley antimeme, ley mordaza, etcétera, etcétera, etcétera. La tentación sigue vigente. ¿Qué ha pasado con el Poder Judicial, propiamente con nuestra Suprema Corte de Justicia? Hay casos paradigmáticos. En el año 2005, hay que recordar el caso, se le conoce como el caso del poeta maldito. Un poeta de nombre Sergio Hernán Huich Rodríguez, que fue sentenciado por el delito de ultrajes a los símbolos patrios, por un poema que publicó en un diario de circulación estatal. El poema se llama La patria entre mierda. En primera instancia fue condenado, segunda instancia confirmó, y esto llega a la Corte mediante un amparo en revisión. La Corte, la Suprema Corte, en el año, reitero, 2005, mediante una división dividida 3-2, determinó que escribir contra la bandera, despreciarla o desestimarla, constituye un verdadero ultraje, pues se rebasan los límites que he señalado, los límites constitucionales de la libertad de expresión. Esta resolución creo yo que tendríamos que analizarla. ¿Por qué? Porque el poema puede ser estéticamente inadecuado, literariamente una porquería. No obstante ello, convertirlo esto en cárcel, creo que hay un ataque a la libertad de expresión ahí. En aquella ocasión, el ministro José Ramón Cosío, así como el ministro Jesús Silva Mesa, señalaron que la libertad de expresión es uno de los pilares de una nación democrática, por lo que no debería de sufrir censura alguna, y mucho menos sanciones penales. No obstante ello, esto fue la opinión minoritaria. La mayoritaria, encabezada por Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudillo Pelayo y Sergio Valls Hernández, manejaron una postura adversa, conservadora, en el sentido de que este poema ofendió a la moral pública. Yo cuando escucho eso siempre me he preguntado, ¿qué será la moral pública? Y cómo desde aquí de Pino Suárez
en la Ciudad de México saben que se le ofendió la moral al pueblo de Campeche, pero son respuestas que todavía no he logrado desentrañar. Maestro, dígame. Qué pena, pero nos quedan 3 minutos. Termino. Como siempre, vamos a tener que hacer otro programa para continuar. Termino otro antecedente que me parece muy importante. En el año 2019, mediante otra vez la Suprema Corte, en el amparo en revisión 4865/2018, la ministra ponente Norma Lucía Piña Hernández determina que un tatuaje atrás de la oreja con una extensión de 3 centímetros de una suástica alemana también debe de ser motivo de censura. Y que si un trabajador porta este tatuaje puede ser despedido, no se considerará discriminación, y esta resolución me parece que es un hito para la libertad de expresión. Con estas resoluciones me parece que deberíamos de empezar a cuestionarnos siquiera derecho a qué tenemos o qué podemos decir y qué no en nuestro país. Le agradezco, doctora, creo que se me acabó el tiempo. Ay, sí, qué pena. Y este tema tan interesante, pero además también novedoso, el análisis que acaba de hacer verdaderamente nos ilustra muchísimo en algunos puntos de la ley que no nos detenemos a analizar, ¿verdad? Pero también es muy valioso precisamente para nuestros radioescuchas, tanto nuestros alumnos como el público en general. Pues ojalá, maestro, piénselo bien, luego hablamos, pero sí lo quisiera comprometer para que continuemos con el tema en otro programa. Ojalá el próximo programa, que es en la semana de Pascua, podamos invitarlo nuevamente para que esté con nosotros. ¿Sí? Claro que sí, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, de verdad lo felicito con este programa. Siempre sus temas son sumamente analíticos, precisos, muy, muy interesantes y muy valiosos para la comunidad universitaria. Bueno, pues no me queda más que agradecer a nuestro querido invitado, al maestro Polanco, que ya está en proceso ya es doctorando de nuestro posgrado. Pronto va a ser un miembro activo del claustro de doctores. Le agradezco su gentileza por haber aceptado la invitación y por compartir generosamente sus conocimientos. De verdad fue un tema de verdad muy interesante y ojalá lo podamos continuar. Al público le agradecemos su atención. Gracias por favorecernos con su escucha en este programa Voces del Claustro. El equipo que integramos este programa en la producción y en la conducción, les agradecemos, les damos nuestra gratitud y pues ya saben que ustedes son las personas más importantes para nosotros. Les deseamos un feliz fin de semana, una semana santa feliz, cuidándose y pues la salud es lo más importante. Hay que mantenerla para seguirnos escuchando. Hasta el viernes de Pascua. ¿Sí? Feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.